Quiero hacer este video para que tú te cuestiones lo siguiente. Muchos te dicen que ser un ciudadano con opinión, que delibera y que decide lo que quiere en su país es algo que no corresponde, que no se puede hacer, que no cumple con lo que tiene que ser institucional y que por ende está mal. Entonces yo te voy a explicar lo siguiente. Yo te voy a explicar cómo funcionan las asambleas de base y te voy a volver a preguntar lo mismo. Las asambleas de base funcionan de la siguiente manera. En los distintos sectores, ya sea villa, condominio, barrio, población, las personas se tienen que reunir en estas asambleas de su sector, en donde te vas a encontrar con gente de derecha, con gente de izquierda, pueblos originarios, religiones, de distintas religiones, de diversidad sexual, familiares, de la Fuerza Armada, etcétera, con todo tipo de personas. Con ellos tú vas a tener que llegar a un acuerdo, ¿sí? Y van a tener que tomar las decisiones de su asamblea, en donde van a decidir cuál es la estructura general y los principios y fundamentos que ustedes pretenden del Estado, que van a permitir escribir un Estado que queremos. O sea, todos los preceptos que ustedes decidan lo van a escribir. Cuando eso esté listo, todas las villas, condominios, barrios, poblaciones van a sacar a un delegado, a un representante el cual va a ir mandatado. Este representante va a tener que ir a otra asamblea que se va a tener que formar, que es una asamblea comunal. En esta se van a juntar todos estos representantes. Van a llegar allá a esta asamblea comunal, todos mandatados y todos defendiendo los preceptos que se conversaron acá abajo. Para nuevamente llegar a escribir, es como si hicieran una carta magna, como si fueran ya una asamblea constituyente, para nuevamente llegar a los preceptos o a lo que ellos creen que es lo que se debe defender. Cuando esto está listo, este representante, supongamos que aquí estamos hablando que todo esto se ocurrió en la comuna de, no sé, la comuna de La Florida, de Puente Alto, la de esa, no sé, cualquier comuna. Cuando ellos llegaron a esa asamblea comunal, ellos van a levantar un asambleísta a lo que es la asamblea regional. Entonces aquí se van a encontrar distintos representantes, un representante de La Florida, representantes de la dehesa, representantes de Renca, de Maipú, Talagante, Puente Alto, Conchalí, Isla Maipo, etcétera. Aquí se van a encontrar todos estos representantes y van a tener que hacer nuevamente lo mismo, conversar, deliberar, poner sus reglas, etcétera, y llegar como si estuvieran nuevamente escribiendo una carta magna, cuáles son los preceptos, qué es lo que esperan que sean los fundamentos del Estado, los principios, etcétera. Cuando esto ocurre, nuevamente aquí van a levantar asambleístas. Acá, esta asamblea regional, entre todos van a decidir si van a levantar un asambleísta en total o van a decidir varios asambleístas que representen, no sé, proporcionalmente a las distintas comunas. Eso lo van a decidir acá. Lo importante es que en estas asambleas cada una pone sus reglas. Por ejemplo, en la asamblea de las villas, los condominios, ellos van a poner sus quórum, qué es lo que es importante para ellos defender. Ellos ponen las reglas, ¿sí? Las reglas de su asamblea. Lo mismo ocurre con la asamblea comunal, son nuevas reglas que ellos las colocan. Por ejemplo, si el representante se elige por votación o se elige, no sé, al azar, que se elija por, no, la palabra no es al azar, pero que se elija sin votación, sino que se coloque en un sobrecito los nombres y se saque que ese sea el representante, de esa manera ser más imparcial. Todo eso lo decide cada asamblea. La asamblea decide cómo elige a su representante, cuáles son las reglas, cuáles son el quórum, etcétera. Cuando se pasa por todos estos pasos, por las asambleas de barrio, por la asamblea comunal, la asamblea regional, se llega finalmente a la Asamblea Nacional Constituyente, en donde todos los sectores de Arica a Punta Arenas hacen este mismo ejercicio hasta llegar a esta asamblea. Acá ocurre exactamente lo mismo y ellos van a tener que conversar para finalmente escribir la Carta Magna. Pero acá van a llegar los representantes mandatados. Siempre el representante va mandatado. Eso significa que el representante no corre con colores propios. Él está obligado a defender y a cumplir lo que le mandaron, las decisiones que tuvo la asamblea. Entonces él no va mandatado, o sea, él no corre con colores propios, él va totalmente mandatado. No es como lo que ocurre hoy con los políticos. Entonces, el actual acuerdo por la paz te da dos opciones. La clase política nos dio este acuerdo en donde dice que vamos a poder ir a un plebiscito y elegir entre convención mixta constitucional y convención constitucional. En ambas opciones, para poder elegir a los asambleístas, va a ser a través de la misma clase política, porque vamos a tener que elegir a través de partidos políticos nuevos, los actuales, etcétera. Da igual, vamos a tener que elegir a través de la clase política. En el caso de la convención mixta, el 50% va a ser de la actual clase política que está en ejercicio, los parlamentos y diputados que ya están, que todos conocemos, más un 50% de asambleístas que sale de la clase política, de estos mismos partidos políticos que pertenecen a esta clase política que ya conocemos, de ahí mismo van a salir. O sea, finalmente la clase política nos va a dejar elegir de la clase política. Suena ridículo, pero es así. Y en el caso de la Convención Constitucional es exactamente igual. Vamos a poder elegir al 100%, no van a entrar los actuales parlamentarios en ejercicio, pero van a entrar asambleístas que manden la actual clase política.
Mi pregunta es la siguiente. Si un partido político determina un representante que ni siquiera conoce tu realidad, supongamos que tú vives en una zona de sacrificio, vives en un sector donde tenemos el problema del saqueo del agua, etcétera, ¿quién te asegura a ti que ese representante que envió la clase política va a defender lo que tu barrio necesita? Entonces tú te conviertes simplemente en una rayita, en un voto en una urna, en donde tú, a través de esa rayita, en ese voto, delegaste en otro para que él tome las decisiones que va a afectar a tu comunidad. Y resulta que eso, para escribir una carta magna, es mucho más cuerdo a que toda la comunidad y que todo Chile delibere. Todos participan. En cambio, en el Acuerdo por la Paz va a entrar la clase política a hacer lo que ha hecho por años. Y tenemos ejemplos de sobra. De hecho, uno hasta hace poquito que tuvo que ver con el agua. No lograron quórum. Entonces el agua no pasó a ser de bien de uso público. Y yo hace unos minutos atrás vi un video de unos animalitos muriendo de sed, una muerte horrorosa. Y no solamente los animalitos, hay sectores donde la gente está sufriendo atrocidades en zonas de sacrificio, donde los niños nacen enfermos, los bebés. ¿Qué pasa con esas personas que defienden la vida humana? Esos bebitos no te interesan, salen desde la guatita enfermo. ¿Quién va a defender eso más que la propia gente que vive en el sector? Entonces, la mejor forma de lograr una asamblea constituyente que sea representativa, en donde tenemos una ciudadanía que opina, que se hace cargo de su país, que delibera, que decide lo que es mejor para todos, es a través de una asamblea constituyente que nace desde las bases, que nace desde aquí, del barrio, de la villa, del condominio, de la población, que sube a la comuna, que sube a la regional y de ahí a la asamblea constituyente. Ahora, muchos te preguntan, bueno, ¿y dónde se hace esto? ¿En qué lugar físico? Bueno, el Colegio de Profesores ya puso a disposición los colegios. ¿Necesitan un lugar físico? Se puede hacer ahí. Otros se preguntan, ya, perfecto, se escribe la Carta Magna y ¿cómo tú le das legitimidad a eso? ¿Cómo tú haces que sea real? Si logramos en 2 meses que se hiciera un plebiscito para escribir o no una nueva constitución, de aquí hasta que esto se logre son 2 años. Tenemos 2 años para presionar para que el gobierno acepte esto y finalmente lo plebiscite. Y nos pregunten a nosotros nuevamente, ¿usted está de acuerdo con esta Carta Magna que escribieron ustedes mismos, la ciudadanía en general? En donde todos participaron, tú, yo, tu vecino de derecha, tu vecino de izquierda, participaron los pueblos originarios, participaron todas las religiones opinando, participan las diversidades sexuales, participan las personas que pertenecen a la Fuerza Armada, todos participan y pueden plebiscitarlo. No estamos contra el tiempo. Hay gente que te dice, ya, pero es que no tenemos tiempo porque en abril nosotros no tenemos que tener a los representantes, podemos funcionar con los mismos tiempos que puso el gobierno. Resulta que el gobierno de aquí a abril recién va a decir sí o no. Y después, en octubre, recién se va a elegir a los asambleístas. Y después de eso, recién se va a escribir la Carta Magna. Bueno, nosotros podemos trabajar con los mismos tiempos. Desde ya empezar a trabajar en las asambleas de base para ir subiendo. Y de aquí a octubre o antes ya tener a los asambleístas para la Asamblea Nacional Constituyente para empezar a escribir la Carta Magna. Y te podemos dar 1 año de plazo a esos asambleístas, o ellos deciden, porque ellos deciden los plazos de cuánto se demoran. En Colombia se demoraron 6 meses en escribir una Carta Magna. Acá en Chile puede ser igual. Eso lo van a decidir los propios asambleístas, no como ocurrió hoy con el Acuerdo por la Paz, en donde está todo listo, está todo determinado. De hecho, en esta asamblea constituyente nacional, ellos pueden decidir que todo aquello que no lleguen a acuerdo lo plebiscitan. O sea, nos van a preguntar a nosotros, no sé, con respecto a recursos naturales. ¿Usted está de acuerdo con que sea del Estado o de privado? Y nos pueden preguntar. Esas reglas las pone la Asamblea Constituyente. Ellos pueden decidir si todo lo que ellos no logren llegar a acuerdo se lo preguntan a la ciudadanía. En cambio, hoy, con el Acuerdo por la Paz, está todo eso limitado. El quórum, los blindajes a los TLC, en donde protegen los tratados de libre comercio que van a proteger el modelo, lo más probable es que saquen el TPP-11, etcétera. Todo lo que no llegue en acuerdo se va al actual Parlamento por ley simple, pero no lo van a plebiscitar, no nos van a preguntar. Entonces, si para ti aceptar estas reglas es mucho más cuerdo a que tú seas un ciudadano deliberante, entonces la verdad no sé de qué estamos hablando. Porque esto se puede hacer y el gobierno sí lo puede apoyar y esto sí se puede plebiscitar y sí podemos trabajar todos. Esto se puede hacer. Y esto se va a hacer en la medida que tú te convenzas que eso se puede hacer. Si en tu sector no hay asamblea, o sea, si tú no participas en una, busca una asamblea. Si te queda muy retirado, genera una, autoconvócala. Lo puedes hacer, te puedes organizar. ¿No entiendes cómo se hace? Pregúntale a otra asamblea.
otros te pueden ayudar, si no, hay organizaciones que están ayudando con abogados y todo, y te explican cómo se hace. Finalmente tú vas a ser totalmente autónomo, te van a dar los lineamientos, te van a decir cómo se hace, pero el que toma finalmente las decisiones va a ser tu asamblea, tu comunidad. Entonces, ¿qué mejor que eso, que empezar desde ya a trabajar en esto? ¿Está aburrido de las marchas? ¿Está aburrido de los demanes? Comienza a deliberar con sus vecinos. Comiencen a trabajar juntos para que este sea un verdadero acuerdo de paz. Esa es la forma.